Buenas tardes, apreciable audiencia. Reciban un cordial saludo. Con ustedes estará conduciendo este programa formativo Ciclo Ofimático Microsoft Office 2013 de Access, bajo la dirección de Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, docente, especialista en las ciencias de la tecnología y administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Con ustedes vamos a estar manejando la cápsula video número 011, que tiene que ver con la descripción de las tablas del proyecto contable 2014, parte 6. Y adicionalmente vamos a hablar también un poquito sobre las reglas de validación, que fue algo que punteamos en la anterior cápsula, la número 010. Bien, entonces vamos a proceder a cargar nuestra base de datos. Y una vez que la tengamos abierta, vamos rápidamente aquí a mostrar en el menú principal, en la gestión administrativa, entonces el panel de empleados. Este panel de empleados como tal tiene solamente la incursión de 4 tablas. La principal, M personas, la tabla M empleado, pasante y aprendiz, que son 3 personas que trabajan a nivel de la empresa, ¿sí? Entonces, como tal, habrá la misma característica como se representaba en el personal de gestión escolar, alta gerencia, producción, ¿sí? Particularmente hablando de que el empleado pues es una persona que ya pertenece directamente a la empresa. El pasante o el aprendiz son personas que llegan de manera muy ocasional a la empresa. El pasante siempre va a llegar porque viene con un contrato de aprendiz de una universidad o de una institución especializada. Entonces, como tal, se trata como cualquier otro empleado. Se le asigna una parte de dinero, ¿sí? Que ya bien, si la empresa lo quiere o si no, no. ¿De acuerdo? Pero lo importante aquí es describir qué clase de personaje es a nivel como funcionario de la empresa. Seguimos jugando en que estas relaciones están manifestadas en una relación de 1 a 1. Es decir, que en la M persona, que es una tabla, se ingresa el dato del empleado o el pasante del aprendiz. Es decir, en cada tablita habrá X cosa, en el empleado o en el pasante o en el aprendiz, pero en M personas se van a estar los 3 elementos, ¿de acuerdo? Y estarán siempre también distinguidos, ¿ok? Bueno, otra cosa muy importante es que a nivel de talento humano, pues aquí tendríamos presente 3 fichitas, ¿no es cierto? Y las estaríamos activando según la característica de ese personaje. Y eso es lo que inmediatamente permitirá que cuando se active llegará exclusivamente o al empleado o al pasante o al aprendiz. Bueno, si hubiera opcionalmente otra parte, pues se anotaría inmediatamente. Entonces, esta ficha solamente manipula 4 tablas. M persona, M empleado, M pasante y M aprendiz, no más. Bueno, vamos a cerrar acá este formulario. Cerramos también este formulario y aquí, sin salirnos de la aplicación, vamos a cerrar. Vamos a hablar un poquito respecto a algo muy importante, como es, por ejemplo, la parte de la regla de validación para entenderla. Yo tengo aquí como ejemplo la tabla validando reglas, que igual el que no la tenga y el que ya haya pagado por esto, con gusto puede solicitarla y se le proporcionará. No tiene cobro alguno. Recuerden eso, no tiene cobro porque ustedes ya pagaron 25 euros o $25 por este material.
lo que quiere decir que de aquí en adelante toda gestión que se esté realizando con este material se les estará entregando y por ese motivo no se les volverá a cobrar, porque ya se entiende que con lo que ustedes pagaron la primera vez es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces solamente sería notificarlo por correo electrónico, ingeniera Sandra o Sandra, como quieran decirme. No tengo este dato, por favor suministremelo para poder continuar con el proceso y yo con gusto inmediatamente haré efectivo esa entrega. Va. Sigamos, entonces vamos a trabajar la tabla validando reglas. Quise puntualizar esta parte aquí porque para nosotros es muy importante que usted entienda cómo es el manejo de una regla de validación. Entonces yo puse aquí una tablita especial como ejemplo, que de igual manera a usted le va a servir mucho para que en el futuro cuando usted haga sus tablas, pues simplemente se remite allá donde dice regla de validación, hace la copia y va y la pega en el campo respectivo de su tabla donde usted esté intentando hacer la anotación de esa regla de validación. Bien, entonces aquí yo voy a activar el mecanismo de la vista diseño a través de la franja roja, parte inferior derecha, ahí está la escuadra que nos permite llegar a la vista diseño de esta tablita. Situé diferentes reglas, yo aquí estipulé 10 reglas por ahora. Tengo manejando determinados tipos de datos, entonces tipos de datos tengo el texto corto, tengo número y tengo fecha, son como los más importantes, pero igual con el propósito de poderles a ustedes de una manera muy didáctica explicar qué es el concepto de la regla de validación y su sujeto de validación. Entonces va la primera, regla número 1. Cuando nosotros estamos manipulando esta regla, casi siempre lo hacemos para el caso de tipos de datos texto corto. En la regla de validación nosotros tenemos estos principios, tenemos estos comandos, acá lo podemos apreciar. Tenemos regla de validación, dice es nulo, está entre comillas, y el término o, que es un operador lógico, y el término como, y después seguimos con unas comillas, ¿sí? Tanto al principio como al final. Después de la comilla, ustedes podrán apreciar aquí, tenemos un asterisco, ¿sí? El asterisco representa la cantidad de caracteres que podemos inscribir y dentro de los corchetes lo que vamos a escribir, es decir, lo que nos acepta escribir, que es en este caso AZ, quiere decir que entre A y Z, cualquier letra entre A y Z se pueden anotar, y después de eso viene, hay una cosa importante dentro del corchete, es el símbolo, el comodín, admiración, cerrado, ¿no es cierto?, que significa entrada opcional. Y después del cerrar el corchete está nuevamente el asterisco y luego el símbolo de las comillas cerradas. Esto significa que solamente acepta letras que van entre A y Z, no acepta números, ¿sí? Ni acepta tampoco caracteres de puntuación, solamente eso. Una manera de poder obtener esa validación de ese dato es cuando ustedes dicen aquí en la cinta de opción diseño de herramienta tabla, hay un término que dice probar las reglas de validación. Entonces ahí uno activa y ahí sí de esa manera se prueban las reglas de validación. Esto significa que solamente nos acepta caracteres que vayan entre A y Z, no nos acepta ni números ni otra cosa diferente. Y cuando dices nulo quiere decir que el dato en particular, cuando yo lo estoy agregando, si yo por ejemplo intento manipular el campo y no le pongo un dato, inmediatamente me va a reportar un mensaje de error donde me está diciendo que tengo que escribir cualquier dato. Es decir, me lo obliga a ser requerido. Bueno, vamos con la regla número 2. La regla número 2 también es un texto corto. Dice que acepta solo números del 0 al 9. 0 al 9. Entonces, la expresión que está anotada acá en la regla de adición dice no nulo, entre comillas, el término o, que es un operador lógico, y después el término como, y abre una comilla, un asterisco, un corchete. El corchete se maneja con al 091 para abrir y al 093 para cerrar. ¿Ok? Repito, al 091 para abrir el corchete y al 093 para cerrar el corchete. Luego después de eso sigue asterisco, una comilla, no más. Esto significa que él solamente acepta caracteres que van entre 0 y 9. Es decir, no nos permite meter cifras diferentes. Si yo acá intento probarlo, voy aquí a activar acá mi lista hoja de datos y voy a intentar aquí meter un dato, voy aquí a ir al segundo.
Aquí, por ejemplo, si yo le doy espacio y le doy un enter, él me saca un mensaje que dice, solo acepto las letras de A la Z. Es decir, tengo que obligatoriamente meter un dato, si no, no me permite continuar. ¿De acuerdo? Cuando yo pongo acá números, por ejemplo, si yo pongo, por decir 23, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Él me los permite pasar. Pero, ¿qué sucede si yo no le pongo nada? ¿Sí? Aquí me pasó, por decir, aquí, bueno, ahí me pasó aquí el número. Ahí me dice que, bueno, esta es otra regla de validación, ¿no? A ver, démosle aquí un esquema. El anterior me lo permitió pasar, ¿sí? Me permitió pasar. El número es nulo, me lo permitió pasar. Listo. En la siguiente, la regla 3, si por ejemplo, vamos aquí a mirar la regla 3, vamos a la lista de datos, aquí, regla de datos, vamos a la lista de diseño, bueno, aquí nos va a tocar poner un número determinado, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Dense cuenta que ya no puedo avanzar a más números, es por la siguiente situación, porque él está solamente exigiéndome que yo incorpore solo 8 dígitos, no me está permitiendo para más. ¿Y eso por qué lo hice así? Por la misma regla de validación. Entonces ahí cuando yo lo doy un enter ya me pasa. Vamos aquí un momentico a la vista de diseño. A ver, vamos aquí a la vista de diseño. Clic derecho, cerrar. Él nos va a preguntar que si queremos grabar, decimos que no. Ahí, para poder volver a mirar la vista de diseño. Ahí. Y aquí vista de diseño. Entonces vamos a la regla número 3. La regla número 3 está muy clara. Dice, es un texto corto. La regla de validación dice, es nulo o como, entre comillas, tiene exactamente como comodín 8 signos de interrogación. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente me acepta 8 caracteres, no me acepta más. Si yo le quiero poner 10, entonces son 10 símbolos de interrogación. Y si fueran 4, solamente 4 símbolos de interrogación. Recuerden que ese es el comodín. Bueno, la regla número 4 se refiere a un tipo de dato numérico. Entonces hablo de que puedo recibir datos entre 1000 y 2000. ¿Qué quiere decir? Que en mi texto de validación solamente yo anoto el término que dice, solo se acepta blanco o entre 1000 y 999. En este caso yo lo pondría 2000 porque sencillamente yo estipulé solamente hasta esa cifra, ¿no? 2000. Entonces quito ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente puedo recibir entre números de 1000 y 2000. ¿Listo? La siguiente regla, la número 5, se refiere al caso de los correos electrónicos. Es bastante interesante y se permite correo electrónico con arroba y dominio con signo punto, ¿sí? Punto solamente. No puede aceptarse ni coma ni punto y coma. Es decir, solamente punto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que obligatoriamente meter un correo electrónico con el signo arroba y con el término punto. No me lo acepta con coma. Y por eso está estipulada la regla de relación así. ¿Cómo? Comillas, asterisco, comodín, símbolo de interrogación cerrado, arroba, símbolo de interrogación cerrado, asterisco, punto, símbolo de interrogación cerrado, asterisco y comillas. Así es como debe de aparecer este mensaje para que quede presente. Vamos para la regla número 6. La regla número 6 es también interesante porque solamente permite tener el ingreso de correos que van en .com, .net y .eg. No permite, por ejemplo, info ni cualquier otro tipo de dominio, ¿no? La regla, como la pueden apreciar ahí, está como, comillas, corchete abierto, A, raya Z, corchete cerrado, asterisco, arroba, asterisco, corchete abierto, A, raya Z, corchete cerrado, .com, cierra comillas. Después sigue el operador O y vuelve y se repite la operación, pero con .net y luego con .org. Eso también es otra cosa bastante interesante porque solo nos permite tener acceso
O sea, nos permite accesar correos electrónicos que terminen en .com, .net, .org. No nos permite meter en .in. Bueno, cada quien asume de qué manera quiere situar los datos. Bueno, vamos para otra regla. Esta tiene que ver con la fecha, por eso dice tipo de dato fecha. Esta quiere decir que en la regla de validación tenemos el signo menor que, es un operador de comparación, menor que, fecha, es una función, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Esto qué significa? Que si yo ingreso una fecha superior a la fecha de hoy, por decir un ejemplo, si yo incorporo una fecha que sea de nacimiento y estoy poniendo la fecha de hoy o de mañana, el sistema lo que va a hacer es rebotarme una alerta que dice la fecha incorporada no puede ser fecha de nacimiento, pues es mayor a la fecha de hoy. Es decir, ¿por qué pasa eso? Porque simplemente en la regla de validación yo estoy poniendo menor, fecha, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente el sistema me acepta que yo ponga una fecha menor a esa, como señal de que es la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos para otra regla de validación que es la número 8. Esta va para el aspecto de los porcentajes, cuando hablamos de que el porcentaje debe ser máximo 100%. Si yo pongo un porcentaje de 200% no me lo acepta, 300 o más de eso no me lo acepta, o 101% tampoco, tiene que ser en 100% o menos de eso. Por esta razón, en la regla de validación, siendo un tipo de dato número, he puesto entre menos 1 y 1, para que esto suceda de esa manera. Bueno, vamos a la regla de validación número 9. Esta es particularmente para cuando yo estoy incorporando datos. Si yo voy a poner un dato, por ejemplo, como 0, no me lo acepta. ¿Por qué? Porque en la regla de validación dice diferente de 0, es decir, está diciendo menor que, mayor que 0. Esto significa que obligatoriamente tengo que especificar un valor superior a 0, nunca en 0. Bueno, eso también es otra manera de manejar las cosas. Y la regla 10, esta es interesante porque esta es más que todo para manejar la máscara de entrada. Entonces la máscara de entrada acá está. El símbolo de admiración cerrado significa que acepta todos los caracteres de derecha a izquierda. Es decir, yo le puedo poner tantas letras A minúscula, donde la letra A minúscula significa una entrada opcional, ¿no? Es decir, que apenas se escriba, vamos simplemente a pasar con barra espaciadora hasta llegar al símbolo arroba. Cuando llega al símbolo arroba, él pasa inmediatamente después del símbolo arroba y volvemos a poner otra vez las letras y espacio, espacio hasta llegar al punto y luego las tres últimas signos que son comodines de signo de interrogación cerrado, quiere decir que yo puedo escribir tres letricas, que pueden ser un punto .com, puede ser un punto .org, un punto .biz, puede ser un punto .net, pero tienen que ser siempre tres letras, ¿sí? No pueden ser menos de 3 ni más de 3. Entonces, estos son los casos que tienen que ver con las reglas de validación. Bueno, vamos a seguir tratando temas importantes como la descripción de las tablas de la parte del asesor. Aquí vamos a cerrar, clic derecho y cerrar. Y decimos acá que no. Ok. Vamos entonces nuevamente acá al menú principal, panel menú principal, a la gestión administrativa y nos queda por explicar la última que es personal y staff, que activamos y aquí encontramos que solamente está asesor. Es decir, este está manipulando solo dos tablas en este control ficha, que son la de M persona y M asesor. Es decir, lo que yo incorpore en asesor también sucederá en M persona. Y por último, tenemos acá, vamos a cerrar todo esto y salir de acá. Vamos a mirar rápidamente las entidades de relación de empleados. Por ejemplo, acá, staff y talento humano. Entonces, en staff, la que acabamos de ver acá, se dan cuenta, solamente hay dos tablas, M persona y M asesor y las demás relaciones. La primera es 1 a 1 y las siguientes son 1 a varios. ¿Listo? Y la otra es la de talento humano. La de talento humano, como nos damos cuenta, está M persona y está la de aprendiz, la de M empleado y la de M pasante. Y sus respectivas relaciones de otras cosas importantes. Las primeras, que son M persona con M aprendiz, M empleado y M pasante, están 1 a 1. Y las otras restantes sí va de 1 a varios. ¿Listo? Bueno.
amigos, entonces esto ha sido prácticamente todo por ahora en esta cápsula video número 011 describiendo estas tablas. Entonces, a partir de acá, este momento ya hemos terminado de hablar sobre el caso de las tablas. Tenemos ya más claro cómo se formó el panel de personal. Y para la próxima cápsula vamos concretamente a estar hablando un poquito sobre el caso de cómo se incorpora en el control ficha un nuevo ítem que tiene que ver con el sector hospitalario. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les habló Sandra Liliana Yaya Wilches y me resta decirles que si tienen cualquier duda al caso, por favor no duden, no vacilen en escribirnos y comentarnos. Sus comentarios positivos o negativos para nosotros son valiosos. Si son negativos, no nos vamos a sentir por eso mal porque estamos en el ámbito de mejorar, no somos perfectos, cometemos también errores como cualquier otro ser humano, pero sus comentarios ayudan mucho, positivos o negativos nos ayudan enormemente para nuestra causa y para continuar animados con esta labor que tenemos. Bien, entonces no me queda más que darles las gracias y nos vemos en la próxima cápsula de video. Gracias, hasta pronto.